Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor, un aplauso fuerte, fuerte sobre su cabeza. Quiero invitarles a todos los que vienen llegando, pues tomar asiento o vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a entrar en un tiempo de adoración. Aleluya. Dios ha sido muy bueno en este tiempo. Damos gracias por este sexto día de ayuno donde el Señor nos ha fortalecido. Amén. Nos hemos sentido fortalecidos. Cada tema ha llegado a nuestros corazones. Aleluya. Dios ha sido muy bueno en todo este tiempo de primicia. Damos gracias al Señor. Aleluya. Porque Él ha sido muy bueno. Gracias, bendito Jesús. Gracias por este tiempo, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sé que estás en este lugar. Hoy pedimos, Señor, que vengas con poder, bendito Rey, en esta mañana, Señor. Pido te glorifiques, amado Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Bueno, quiero compartirle un poco cómo orar en tiempos de crisis. ¿Cuántos hemos estado en crisis? No diga amén, no diga amén, solo haga así. Hemos estado en crisis muchas veces en nuestras vidas, amén. En cuanto a lo que es situaciones tanto en lo personal como en lo nacional, en nuestra nación. Pero quiero ordenarlo de dos maneras. Existen crisis en las que nosotros mismos nos metemos. ¿Cómo es eso, hermana? Bueno, quiero decirle que crisis es devastación, angustia, preocupación, tiempo de tormento. Hay crisis en las que nosotros mismos nos metemos y hay crisis en las que Dios permite que entremos. ¿Cómo entré en una crisis? Porque yo me metí en esa crisis. Bueno, me fui a una nación porque yo quería irme y bueno, yo me fui. Allí viví muchas circunstancias muy difíciles sin buscar la dirección de Dios. Me casé con una chica porque era muy bonita, me gustaba su cuerpo, su forma de vestir, esto. Pero cuando vivieron en casa, cuando estaban juntos, andaba toda feita, ya se le acabó la magia. Entonces entraste en una crisis por no buscar la presencia de Dios. Él es el que mejor decide. Entramos en crisis cuando tomamos deudas no dirigido por Dios. Si a mí me están dando una casa y yo la estoy pagando con intereses muy bajos, yo puedo asumir con ella. Pero si yo me pongo y presto un préstamo, me metí en una crisis porque lo hice a mi manera. Entonces entramos en diferentes crisis nosotros mismos por nuestras malas decisiones. Entonces, como le dije de que me fui a otra nación, si me voy a otra nación, entonces ¿puedes orar por mí? Sí, podemos orar, pero Dios te va a procesar por tu decisión. Tienes que vivir lo que has tomado, la consecuencia de lo que has hecho. Me fui, sí. Entonces, existen muchas crisis. Existe la crisis en la que Dios permite que entremos, como la crisis de una nación o crisis de alguna enfermedad. También puede ser que yo me metí en esa crisis porque yo no alimenté bien el cuerpo, porque descuidé el templo de Dios, porque fui testarudo en cuanto a mi alimentación. Y existe la crisis de una nación en la que Dios permite que la vivamos para que nos volvamos a Él. Pero quiero decirle que la crisis no vino para aplastarte. Sea que lo hayas decidido a tu manera, o sea que Dios haya permitido que entres allí porque Él quiere pues que dependas completa y totalmente de Él. Entonces la crisis no vino para aplastarte. Diga conmigo, la crisis vino para vencerla. Estamos preparándonos para que cuando venga la crisis, nosotros vencerla. Aleluya. Así que cuando el Señor se encuentra con Pedro, le decía: Simón, Simón, el diablo ha pedido para zarandearte, pero estoy orando por ti para que tu fe no falte.
Qué tremendo. Él estaba orando para que su fe no faltara y terminara todo, él estuviera firme en medio de la situación. En tiempos atrás, el año pasado, estuve orando porque hay cosas, negocios que emprendemos y tal vez no funcionaban. Entonces le estuve orando a Dios, le dije: Señor, estoy orando por algunas personas que van a salir, entonces quiero orar para yo también salir, pues conforme a tu voluntad. Y no tardó en responderme. Solo pasaron 2 semanas y en la segunda semana tuve un sueño crucial. En ese lugar entré y me dice: ¿conoces este lugar? Un hombre que estaba allí. No lo conozco. Y le digo: no, esto se llama Florida. ¿Y has venido para darle un mensaje a él? Y veo a la persona, conozco a la persona y le digo lo que ya me había dicho con anticipación. Le digo: vas a estar en este lugar el tiempo determinado y luego saldrás a otro estado de Estados Unidos. Le digo a la persona y salgo de allí. Así que entro a otro lugar y le digo: Señor, ¿por qué respondes para él y para mí no? Y se me acercó una persona y me dijo: he abierto la puerta para él, pero no para ti. A veces nos vamos, pero no, yo me voy porque yo soy yo. ¿Qué puede pasar? Yo he luchado aquí, donde llego yo lucho. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Entramos en crisis por nuestra terquedad. Nos metemos en crisis. Una cosa es que Dios me lleve a vivir la crisis porque Él quiere formar mi carácter. Él quiere sacar de mí aquello que estorba para que Él pueda usarme. Pero muchas veces en nuestra terquedad hacemos como queremos. Entonces caemos en crisis muy difíciles. Ya casado, divorciarse, vas a llevar a cuestas un divorcio. Porque me casé, porque me gustó, porque yo soy yo, pues. ¿Me entiendes? Entonces todo este tipo de cosas arrastramos porque no buscamos la presencia de Dios. Entonces, quiero compartirles un poco de Daniel 2, 14, 23. Y bueno, Daniel, siempre que he leído este libro, es maravilloso para mí compartir este libro. Daniel 2, 14, dices: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey: ¿cuál es la causa que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita rey y pone reyes. De la sabiduría a los sabios, le da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Gloria a Dios. Vemos en esta porción que se había dado un edicto de muerte, ¿verdad?, a los sabios, y Daniel se angustió. ¿Y qué hizo? Pidió ¿qué? Tiempo. Necesitamos tiempo
con Dios. Ese es uno de los primeros pasos que debemos tomar en tiempos de crisis. Cuando recibimos el primer diagnóstico de mi hijo, cuando uno está angustiado, hermano, uno no ora. Eso es mentira. Estoy angustiado, quiero resolver con mi fuerza, voy. No oramos. La enfermedad se extendió por casi 2 años y el Señor llamándome, me hablaba en sueño y no buscaba la manera, porque era mucha la angustia. Ver cómo el niño destilaba sangre y lo que destilaba por el cuerpo, porque estaba angustiada. ¿Cuántos recordamos la crisis del 2016 por ahí? Bueno, ya en el 14 se estaba sintiendo. Muchos de nosotros vivimos esa crisis. Y dígame, ¿estábamos preparados? No estábamos preparados. Aunque mi papá, que tenía 80 años, decía, no, habíamos vivido cosas peores. Pero no estábamos preparados. Ahora quiero que usted me diga, ¿la iglesia se detuvo? No, la iglesia siguió adelante. Había crisis, pero seguíamos orando, seguíamos avanzando. Mire, no hay mejor respuesta para un cristiano que vamos a orar. Vamos a orar en toda situación, en toda circunstancia. Por eso es que muchos decimos, bueno, yo fui al apóstol, ¿y qué te dijo? Bueno, hay que orar y ayunar. Sí, esa es la mejor respuesta. Hay que orar y ayunar. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la respuesta de Dios. Y pueden venir tiempos mucho más difíciles, pero tú y yo somos aquellos que vamos a mover el mundo espiritual. No podemos ordenar, hermano, gloria a Dios, no podemos ordenar una situación de nuestra nación en la fuerza, o de nuestra familia, o de nuestro matrimonio en nuestra fuerza. Yo he visto matrimonios restaurarse por mujeres que oran y ayunan. Ya habiéndose divorciado, he estado en sus matrimonios nuevamente por la restauración, el tiempo de búsqueda, de oración, ayuno, clamor. Y sí, es difícil separarse, pero saben, nosotros buscamos siempre lo más fácil. No, hombre, me divorcio y después me busco otro o me busco otra. No. Vamos a restaurar. Nos hacemos llamar reparadores de portillo, pero vamos así. Ay, no, como mejor nos pase. No habrá un cambio en lo físico si no lo producimos en lo espiritual. No se producirá un cambio en lo físico si no lo producimos en lo espiritual. Necesitamos entrar en la profundidad de Dios, buscar su rostro, arrepentirnos, buscar compasión con ahínco, reconocer que le necesitamos. En el capítulo 6 del libro de Daniel nos encontramos que Daniel se había dado un edicto donde por 30 días él no podía orar a otros dioses. ¿Y usted cree que Daniel se detuvo? Pues no. ¿Sabe qué significa Daniel? Dios es mi juez. Él sabía que no lo juzgaba hombre, a él le juzgaba era el Señor. Era el Dios mismo. Así que no voy a cortar mi relación contigo porque tengo X o tal compromiso o por agradar a otro. Pues no, tengo mi relación con Dios. Se apasionaba por buscarle de manera constante, con ahínco al Dios vivo. Oraba por su nación, se mostraba ante su ventana, inclinaba su rostro y recordó que su nación fue devastada por sus mujeres y niños, fueron destruidos, pero nunca lo olvidó. Siempre oró y clamó porque él anhelaba un cambio, y no se va a producir un cambio si no nos apasionamos por la oración, amado hermano. Así que Daniel es un ejemplo a seguir. Jesús es un ejemplo. ¿Quién más que Jesús? Jesús tomaba tiempo, dejaba aquí a los discípulos e iba. Dice la palabra que antes de que rayara el sol, él iba y buscaba el rostro del Padre. Y yo estoy seguro que en nuestros afanes y por las crisis, lo digo por mí, hermano, también los muchos afanes, el trabajo, los niños, la escuela, y de último dejo la oración.
Olvidamos la relación con Dios. Olvidamos meternos en lo profundo con Él. Y necesitamos la profundidad, ¿sabe? Porque yo vengo de ser mega amargada. Y si usted no busca la profundidad, nunca se va a ir la amargura. Nunca. Porque ahí es donde Dios te trata. Ahí te hace añicos, te hace allí. Y después te vuelve a formar. Y si quedaste maluca, vamos a volverte a hacer. Por eso es que es necesario que a diario busquemos el rostro de Dios. Y como Él sabe que nosotros nos afanamos en otras cosas, Él permite la crisis. ¿Usted cree que lo que acontece en nuestras vidas, aún lo que acontece en nuestra nación, es porque Él se ha olvidado de nosotros? Pues no. Es porque Él quiere que volvamos nuestro rostro a Él. Le busquemos, declaremos, le busquemos con ahínco. Ay, que tengo mucho sueño, pero no me pelo el TikTok. Ay, y no me pelo el Facebook. Y no me pelo el Instagram. Y me sé los estados de todito, veo los estados. ¿Viste lo que publicó Menganita? ¿Viste lo? Sí lo sabemos, hermano. ¿Y viste lo que puso? Ese es para chocarle a no sé quién. No, es tiempo de que ese tiempo perdido allí lo dediquemos a Dios. Lo dediquemos a Dios. Daniel pidió tiempo. Dame un tiempo. Y Dios le reveló. Dios le sacó el asunto a la luz y le hizo saber qué era lo que estaba aconteciendo o qué era lo que había de acontecer. Ese es el paso número 1. Pedir un tiempo. Perdón, ese me equivoqué. Ese es el paso número 2. El número 1 es la humillación. Humillarnos ante el Señor, reconocer que le necesitamos, la humildad. Y dice la palabra que Jesús decía, dice su palabra: sed como yo, mansos y humildes de corazón. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Si yo me voy sin buscar al Señor, es como que le dije: no me hace falta. Porque aunque me digas lo que me digas, yo me voy a ir. ¿Cuántos se fueron y murieron? ¿Cuántos se fueron y perdieron sus matrimonios? ¿Cuántos se fueron y perdieron a sus hijos? ¿Cuántos tienen a sus hijos presos? ¿Cuántos tienen familiares presas? ¿Cuántos? Así que cual sea tu crisis, hoy te animo, amado hermano y amada iglesia, de levantarnos a orar, a entrar en tiempos de guerra, de búsquedas profundas, donde Dios te dará las directrices correctas para salir de esa situación. A veces yo decía: Señor, pero oré por esta persona y ya mi esposo tiene trabajo, ya mi esposo salió, y yo sigo orando y no pasa nada. Pues te voy a seguir procesando. Así que me sigue procesando, me sigue tratando. Entonces sigo buscando la presencia, sigo buscando el rostro de Dios, sigo creyendo que aunque haya crisis, que aunque haya aflicción, aunque haya problema, aunque haya situación allá afuera, aunque aún si mi la cena no tuviese, pues yo tengo que clamar. ¿Cuántos vivimos experiencias extraordinarias cuando la pandemia, que no había para comer ni beber? Yo fui testigo de personas que orábamos: queremos comer esto, queremos comer lo otro, y el Señor lo llevaba hasta casa. Era impresionante poder ver su mano moverse por causa de la oración. Fueron 3 años donde Dios me sanó, donde Dios me metió en lo profundo, me sacó de cautiverio, me traía libertad a mi vida. Era necesario ese tiempo para mí y para ti. El que entremos en crisis no significa que todo se detiene. A veces vemos el gigante muchísimo más grande que nuestro Señor. Así que quiero hablarles de los tiempos de oración, tiempos en los que podemos estar juntos. Cuando la pandemia decidimos abrir hogares donde se pudiera alzar tiempo de oración, y dice la palabra que Daniel fue y se lo comunicó a sus amigos, a Azarías, a Ananías y a Misael, se lo comunicó.
Quiere decir que Él sabía y podemos entender que a través de la unidad hay poder. Y se levantan tiempos de oración, pero no voy. Y levantan tiempos de búsqueda, pero tampoco voy. Y se abren grupos por las redes sociales y pongo amén, pero no oro. ¿Sabía que eso era pecado? Sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, eso me es contado por pecado. Si yo sé que mi oración va a rescatar a otros, entonces lo voy a hacer. Digo que lo voy a hacer, pero no hago nada, pero pongo amén. Amén. Fulanita está agonizando, amén. Para que estén orando que está agonizando, amén. Pero en la verdad no oramos, no nos metemos y pedimos por esa persona. Y tal cual sembremos, tal cual vamos a recoger. Nos llegan tiempos a nosotros de poner también por el grupo: tengo tal situación, pido que oren por mí. Y usted dice: ay, pusieron amén. Eso no oraron porque yo tampoco lo hago. Entonces vivimos crisis en muchas áreas de nuestras vidas. Y a pesar de las crisis que podemos vivir, el Señor sigue allí. Como iglesia, mantenernos unidos en la oración, en la hermandad, en el compañerismo. Le puedo decir con libertad que yo decía: Señor, cuando la palabra dice zarandear es mover, estrujar, sacudir la tierra. Cuando pediste que Pedro fuera zarandeado, no es como pensamos que no, es que fue sacudido con ímpetu, con fuerza, para sacar ¿qué? La tierra, lo sucio. Y sabes, cuando el trigo es movido en el colador, en la zaranda, allí donde pueden sacar la tierra, lo sucio, la mugre, la paja del trigo, el trigo puede usarse poderosamente porque ya sale limpio. Por eso es que cuando viene el proceso y somos zarandeados, no podemos salir igual. Si salimos igual es porque no hubo una búsqueda. Y no es que haya salido, sino que bajaron las aguas, pero pronto volverás a ser zarandeado en la misma área. ¿Por qué? Porque no me dispuse a sanar allí, en esa área. Entonces llévame a otra, Señor, y a otra, para poder crecer. Así que Daniel se unió con sus amigos, compañeros, dice la palabra, y empezaron a pedir al Dios de misericordia que trayera pues la revelación de este misterio y encontrar una respuesta para este rey Nabucodonosor. Nosotros, en medio de los procesos que podamos vivir, que podamos tener, nosotros podemos reconocer que estamos mal. Estoy frío, hermana. No estoy orando por esto, porque me siento frío. Entonces vamos a unirnos con el que está en el fuego. Vamos a venir a la oración, vamos a venir a la intercesión, vamos a unirnos con los grupos de la casa, de los grupos vidas. Vamos a hacer un tiempo de oración. Les decía que en el tiempo de la pandemia, ahí sucedía de todo. De todo, la gente se endemoniaba, la gente recibía liberación, la gente recibía sanidad. Empezamos a ver de todo en los tiempos de oración, en los tiempos de pandemia. Porque aunque la nación estaba en crisis, nosotros no podíamos detenernos. La iglesia no se podía detener para nada. Teníamos que seguir adelante, teníamos que avanzar. En el tiempo de la primera crisis en Venezuela, encontramos personas en situaciones muy, muy terribles y no podíamos decirle que orara porque no sabían orar. Así que nos tocaba irnos con ellos en el tiempo de la pandemia, y nos íbamos con ellos y podíamos sentir el espíritu de miedo, pánico y terror en la que la gente entraba. De hecho, tuve a mi hermana muy mal y llegaba una hora específica donde mi hermana se agravaba, pero terriblemente, y en esa hora me llamaba.
yo también estaba pasando el proceso del COVID. Así que yo me ponía mi mascarilla y me iba a ministrarle todos los días a las 6 de la tarde. Y cada vez que tosía, hacía como una persona que tenía mucho miedo y decía: tengo miedo, tengo frío, tengo miedo. El miedo mató a la gente. El terror mató a la gente. El pánico. Pero ¿sabe qué, hermano? Puede venir lo que venga en estos próximos tiempos. Y yo estoy segura que lo que aquí se habló durante estos 6 días de ayuno, usted lo lleva grabado en su corazón. Y no solamente será un oidor, sino que usted pondrá en práctica lo que hoy hay escuchado. Porque es necesario que salgamos como guerreros en medio de cualquier crisis. Entré como un orador, pero luego saldré como un guerrero empoderado, creyendo que Dios hará y seguirá siendo en mí, en mi casa, en mis hijos, en mi nación. Somos los que marcaremos la diferencia, donde aquella huella de maldad será borrada y vendrá lo imborrable, que es Cristo Jesús sobre toda la nación. ¿Cuántos quieren ser llenos de esa pasión? Vamos a ponernos de pie. Invito a la intercesión, los que están autorizados para ministrar, los pastores, los coordinadores, los mentores. Vamos a ministrar pasión, fuego para orar. Ciertamente nos sentimos que bajamos las manos, ¿sabe? Bueno, me rindo. Pero en el único lugar donde usted hoy va a aprender a rendirse es en la presencia de Dios. Porque ante cualquier crisis, cualquier circunstancia, cualquier problema, usted va a pelear, porque el Señor va delante de ti como poderoso gigante, iglesia.